arrancar a partir de Mendel sin necesariamente repetir como pericos rizo rugoso, verde, amarillo. No, vamos a trabajar y aquí no hay diapositivas. Está el canal abierto y me pueden preguntar, nadie me interrumpe, pueden preguntar cuantas veces sea necesario y yo de repente quizás explico muy rápido y hay gente que requiere escuchar otra vez la explicación y yo la doy con mucho gusto. Bueno, y vamos a iniciar. A partir de aquí es una clase lo más parecida a una clase presencial. Hay mucha intervención y necesito que con las intervenciones me demuestren que están entendiendo. ¿Y por qué, mis hijos? Porque hay actividades que recaen fundamentalmente en lo que veamos en las clases que anteceden. Voy a ver hasta dónde llego en esta clase y miren, tienen cuando lleguemos aquí en la clase a ver lo de cruzas monohíbridas, yo les sugiero así de la manera más puntual para beneficio de ustedes, que si vemos hasta esto, porque con el otro grupo llegué hasta allá, y si llegamos que mañana o pasado vean su actividad que tiene cruzas monohíbridas y en un cuadernito por ahí hagan sus ejercicios porque va a estar calientita la información. Si ustedes la dejan, cuando la quieran hacer ya no se acuerdan. Y si la hacen luego, no importa que no la cuelguen luego, porque obviamente hasta que corresponda, pero tener la oportunidad de hacer esa actividad muy, muy bien. Voy a empezar. Para esto, quiero que Escobar Mota, dígame una característica, mijo, la que usted quiera. Pero característica ¿a qué? Fíjese lo que me contesta. Dígame una característica de qué, de quién, de lo que quiera. Somos un cúmulo de características, los seres humanos, estamos en genética. ¿Color de ojos? Otro más. ¿La altura? Otra más. No quiero caer en Mendel porque los aburro. Otra más. Ok. No sé si sería también el color de la piel. Hay también si es hombre o mujer. Sí, sí. Eso no lo vamos a tomar porque lo dejamos cuando veamos herencia sexual y cuando vemos herencia ligada al sexo. Pero dijo usted algo, el color de la piel. Bueno, tenemos una variedad enorme de color de nuestra piel y vamos a poner o piel o pelaje de cualquier animalito mamífero pequeño. Entonces vamos a poner pelaje para que nos... Le ponemos negro. Bien. Las características de manera natural tienen la forma alternante, ¿sí? Si decimos alto, hay bajo. Si decimos gordo, hay flaco. Si decimos dulce, hay amargo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tomar, en este caso, el color blanco como alternante que exactamente está en el extremo. Disculpe, doctora. No veo. Su cámara está apagada y no sé si está escribiendo algo. Discúlpeme, gracias. Sí, gracias.
Ya la puse. ¿Ya? ¿Ahora sí? Y ahora sí. Gracias. No sé. Entonces, mire, esto lo empezamos con palabras, empezamos jugando, porque es la mejor manera de que al alumno se le quede lo que en algún momento le dijeron en preparatoria y dejaron todo a la deriva, porque no les correspondía, que es lo que más hicieron, pero bueno. No sé si ayer, la vez pasada con ustedes, también hablé algo con respecto a que hay líneas puras. No sé si les preguntaba que si consideraban que nosotros éramos líneas puras o híbridos. ¿Lo vimos así con ustedes? Sí lo pregunto. Mencionó lo de los microorganismos. Esos sí podrían ser puros. Exactamente. Sí podemos tener líneas puras para una o dos, quizás hasta más características, pero siempre bajo control. Entonces, somos híbridos por naturaleza, pero en genética vamos a utilizar el término de línea pura porque a medida que avancemos, me van a entender más adelante por qué no hago una cruza en donde tomo, por ejemplo, Nader, dientes chuecos, orejas largas, ceja recortada, pelo lacio, y que la vamos a cruzar, ¿sí?, con exactamente el organismo que tiene las características alternantes. No se puede. Ese es uno de los grandes aportes de Mendel en 1867-65. Hay que tomar características únicas y luego vamos a ir avanzando, pero vamos a entender por qué hacemos, pues porque es un desgarriate. Llega un momento que no nos alcanzaría ninguna pared para hacer esas apreciaciones. Debido a ese tipo de complejidad, llegó un momento que la genética se tuvo que hacer molecular. Pero los trabajos que se desarrollaron a nivel de patrones hereditarios fueron y siguen siendo fundamentales. Bueno, vamos a ver. Entonces, quiero que se les quede en su cabecita lo siguiente. Estos son dos entidades biológicas y quiero que pensemos que son líneas puras. ¿Para qué? Para solamente el color del pelaje, porque aparte de eso tienen un titipuchal de características. Entonces, son líneas puras que difieren en una característica. ¿Cuál? Exactamente el color del pelaje. Bueno, vamos a cruzarlas. Si tenemos dos cuyos, uno que tiene pelaje negro y el otro que tiene pelaje blanco, y sabemos que desde el punto de vista de selección, pues fue un linaje que alguien hizo y ya nosotros compramos los cuyitos y vamos a... Bueno, sin que definamos todavía nada, sí tenemos que ir tomando algunas cosas de Mendel, pero analizándolo de otra manera para que quede claro, cuando terminemos esto, habremos consolidado el primer principio de Mendel y ustedes van a recordar algunas cosas. Entonces, voy a cruzar líneas puras que difieren en una característica. En el pizarrón podemos hacer lo que queramos, siempre una serie de parámetros. Cuando cruzamos, nos dio una camada de cuyitos. ¿De qué color? ¿Cuál quieren que sea? No pueden tener los dos, porque son líneas puras. Pueden tener uno. ¿Cuál quieren que sea el color de la descendencia? Negro. Cuando alguien dice negro, y voy a tomar eso porque fue la primera respuesta que escucho, cuando alguien dice negro, automáticamente nos está poniendo una pauta a seguir.
Él la va a seguir, pero la vamos a seguir todos los que vamos a hacer este ejercicio. Y desde ese momento, entonces, este es el carácter fenotípico. ¿Qué es el fenotipo? Bueno, estamos entrando a una clase en donde van a surgir toda una serie de conceptos que son necesarios para que vayamos siguiendo la clase. Todo el mundo sabe porque ya lo contestó en los glosarios y luego en los crucigramas. Bueno, el fenotipo son todas aquellas características que podemos observar a simple vista en las entidades biológicas, llámense como se llamen. Entonces, esto hizo Mendel. Imagínense que estamos repitiendo los trabajos de Mendel. Mendel se concretó a Pisum sativum, el chícharo común y corriente, y trabajó por separado 7 características fenotípicas y no conocía el término fenotipo. Y no conocía el concepto de gen. Bueno, ni siquiera conocía la mitosis y la meiosis. He ahí la grandeza de la reflexión de Gregorio Mendel. Por eso es considerado el padre de la genética. Bueno, cuando hace sus cruzas, él dice, pues salieron plantitas que tienen flores amarillas y otras que tienen verdes, ¿por qué será? Y empieza a hacer selección. Y dice, voy a cruzar. Ya sé que estas solamente me dan flores amarillas y que estas son solamente flores verdes. Y entonces las toma como parentales iniciales y empieza a hacer una cruza entre líneas puras que difieren en una característica. Cuando hace esto, la descendencia le da una característica fenotípica de uno de los padres, pero no de los dos. Y no importa la cantidad de descendientes que tenga, siempre son iguales. ¿Iguales a quién? Pues a papá o a mamá, pero iguales. Bueno, Mendel inmediatamente se preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la otra característica? ¿Se perdió? No se puede perder. Bueno, voy a seguir, voy a ver qué sucede. Cuando Mendel hacía esto, a estos primeros autores de esta historia, Mendel les llamó parentales 1. Y luego, pues tuvo la generación F1. Pero aquí tengo la obligación de detenerme y no brincar como chapulín de aquí para acá, porque yo les tengo que recordar a mis queridos estudiantes que para que haya este proceso de producción de descendencia, se suscitan ciertos eventos. ¿Cuáles son? Díganme uno. Otra vez los voy a centrar. Hay 2 entidades biológicas, pueden ser perros, gatos, cochinos, el hombre y la mujer, lo que quieran. Y tienen descendencia. Sí, pero la descendencia no llega como un rayo lumínico, ¿sí? La descendencia es producto de fenómenos que anteceden a la aparición de la descendencia. ¿Cuáles son esos? La reproducción. Son producto de, pero para que haya reproducción, ¿qué tiene que haber? ¿Una fecundación? Sí. ¿Gametos del padre y de la madre? Sí, está bien, sí, perfecto. Pero antes de eso, ¿qué tiene que haber? ¿Qué parámetros se tienen que cumplir? Pues tiene que haber una compatibilidad entre 2 especies que puedan llevar a cabo
No, mi vida, estamos en genética, papacito, por favor. A ver, hay una compatibilidad. Yo conozco una chiquita de 10 años y otro niño que vive enfrente que tiene 14. Son compatibles, juegan mucho y ¿qué? ¿Se van a reproducir? No, porque aún no alcanza su desarrollo. Ajá. Y el desarrollo, cuando alcancen su desarrollo sexual, ¿qué tienen que hacer antes de? Copular. Ya copularon antes de la copulación. ¿Qué tiene ¿Gameto? que haber? Sí, claro, tiene que haber gametos. Quiere decir que Mendel, sin conocer la meiosis, ahora nosotros sí la conocemos y sabemos que es un fenómeno que debemos tener presente cuando vamos a analizar los principios mendelianos o cualquier otro patrón hereditario que no necesariamente sean los principios de Mendel. Entonces, aquí, estas flechas significan que se introduce en toda esta cascada de eventos, se introduce la meiosis. ¿Y para qué es la meiosis? Contéstenme, mis hijos. Pues se da para la formación de los gametos. Ajá, para la formación de gametos. Entonces, este individuo negro produce gametos. Y este individuo de colorcito blanco produce gametos. Ya sé, porque ya me dijeron mis alumnos, que son mis maestros en este momento, ya me dijeron de 20 maneras que los gametos se producen porque se da el proceso de meiosis. ¿En dónde? ¿Qué organismo puede llevar a cabo la meiosis? ¿Qué tiene que ser para que pueda jugar con la meiosis? El per se. Porque la meiosis, ¿qué es la meiosis? La meiosis va a ser una repartición de algo y se va a formar algo, unas células increíblemente bellas, que gracias a eso estamos aquí, ustedes y yo y el mundo entero. Entonces se van a formar espermatozoides por un lado y óvulos. Pero, ¿por qué Diana Arlet puede producir óvulos? ¿Por qué lo puede hacer? Porque cuidado, los óvulos de Arlet van a ser células ¿qué? ¿Puedo responder? Por supuesto. Pues van a ser células haploides. Dígalo, suéltelo. Van a ser células ¿qué? Haploides. Con eso, mija, no me dé explicaciones más, porque van a ser células haploides. Y entonces, ¿qué era? En ese sentido, ¿qué era? Claro. Entonces, yo tengo que recordar, ya llevo aquí línea pura. Ahorita les muevo eso. Estoy dando la contextualización. Estoy dando los elementos porque vamos a hacer mole. Y el mole pues no se hace porque yo lo quiera hacer, sino porque se necesitan un montón de cosas. Aquí están. Entonces, ya vimos, ya tenemos en la mente que vamos a trabajar con líneas puras. Ya sabemos que hay un fenotipo porque estoy viendo que los cuyitos son de color negro o son de color blanco. Y ya sé que desde el punto de vista de ¿por qué podemos decir que son diploides?
porque van a tener todos los cromosomas, bueno, en el caso de los humanos, los 46. Perfecto, porque su genoma está completo, su genoma, así. Bien. Entonces ya tengo otro término, diploide y genoma, que en este caso, el genoma, usted me lo definió de manera característica porque además está bien. Me dijo, bueno, es diploide porque tiene toda su carga cromosómica. Sus cromosomas los tiene completos, de acuerdo a la especie a la cual corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vemos esos conceptos, automáticamente surgen los alternantes. Bueno, si es diploide, quiere decir que los gametos son haploides. Adelante, eso, mija. ¿Tiene un fenotipo? Sí. ¿Tiene un genotipo? Sí. Pues lo vamos a poner como genotipo. Genotipo no es lo que veo. Veo que es de color negro, pero sí puedo ver su genotipo cuando yo voy al laboratorio y hago mitosis o meiosis. Ahí puedo contar los cromosomas y entonces el genotipo o el genoma es cuando es todo el material genético que tiene una entidad biológica, ya sea en las mitocondrias o en los cloroplastos y, por supuesto, en los núcleos. Pero si estamos llegando a un proceso en donde nos estamos nutriendo de una serie de conceptos, bueno, pues mejor decimos genotipo. El genoma es tanto y tienen un genotipo. Bien. Mendel no tuvo conceptos más allá de los que están en su cuaderno, en su trabajo de 1867. Pero hoy sabemos, vamos a ver algo. Les dije al principio, cuando cruzamos líneas puras que difieren en una característica, la descendencia, así sean cientos de lombrices aquí, todas van a ser iguales, o negras o blancas. ¿Y qué está indicando esto desde el punto de vista de los conceptos que ahora se utilizan al revés y al derecho cuando la gente habla o mal habla de las leyes de Mendel? Me está indicando que cuando hago este tipo de cruza, solamente obtengo una característica de las dos que se están jugando. ¿Qué significará esto? Que esta es ¿qué con respecto a esta? Esta característica es ¿qué con respecto a blanco? ¿Dominante? Perfecto. Es la que prevalece. Gen dominante. Y bueno, estamos en 2021. Automáticamente pensamos en el alternante que es gen recesivo. Bien. Si Mendel no definió todos estos términos, pues defínanme gen dominante. Hasta aquí, hasta donde vamos. Vamos a ver otras definiciones de gen dominante, pero aquí ya tenemos una. Y es bajo parámetros de entendimiento, no de que escriban mis alumnos. Ahora mis taquígrafos, saquen la pluma fuente. No, el alumno está pensando. Entonces, defínanme en función de esto gen dominante. Aquí. ¿Puede ser el gen que expresa fenotípicamente? Sí, mi vida, el que se expresa fenotípicamente. ¿Cuándo?
¿Cuándo qué? Complete la oración. Porque si yo les digo eso a ustedes, bueno, gen dominante es aquel que se expresa. Sí, maestra, ¿se expresa cuándo? ¿A partir de qué? ¿A partir de quién? ¿En dónde estamos? Estamos viendo esto. Complete su idea. Sea lógica. Por favor, pongan a manejar activen sus dos neuronas. Yo lo describiría como el que prevalece sobre otro. Yo soy dominante contra usted porque prevalezco en edad. ¿Soy dominante por eso? No. El gen dominante está inmerso en un contexto. No nos salgamos de él. Aprendamos a expresarnos. Lo que tienen que decir y entender es, toda vez que llevamos a cabo una cruza entre líneas puras que difieren en una característica, la descendencia va a representarse fenotípicamente por el gen dominante. Dicho de otra manera, ¿qué es un gen dominante? Es aquel que se manifiesta fenotípicamente en la primera generación filial, perdón, este es F1, no sé por qué le puse F2. En la primera generación filial, ¿después de qué? ¿De qué hablas, maestra Nader? ¿Qué es una generación filial? Ay, perdón, una generación filial es aquel resultado de haber hecho una cruza entre líneas puras que difieren en una característica. ¿Quedó claro? Ya definimos qué es gen dominante. ¿Les sigo? ¿Hay dudas? Pregúntenme porque esto tienen que hacer problemas en una actividad. Bueno. Voy a borrar esto. Porque ya son muchas rayas. Vamos a quitarle el concepto de pelaje, ya saben que a eso se refiere, para que no me ocupe tanto pizarrón, porque es muy chiquito. Entonces vamos a poner negro por blanco. El trabajo de Mendel quedó establecido que estos son los parentales 1. Que estos llevan a cabo un proceso característico indudablemente necesario para que haya una descendencia, y entonces lo que se forma primero son gametos G1. Cuando los gametos se conjuntan, porque sigue el fenómeno de la reproducción y de todo lo que decían hace un momento, entonces esto me va a dar descendencia y estos van a constituir la primera generación filial. ¿Hasta ahí vamos bien o me regreso? Esto siempre va a indicar, ya no lo voy a poner, pero tiene que recordar el alumno que antes tiene que hacer meiosis para sacar los gametos. Bien. ¿Puedo avanzar? Sí. Ahora va una definición obligatoria. Toda vez que realizamos cruzas entre líneas puras que difieren en una característica, estamos haciendo una cruza monohíbrida. Una nueva definición. Y aquí va. Aquí está el cúmulo de conceptos, de definiciones
de entendimiento para un proceso que no puede ser motivo de la memoria. La memoria nos traiciona, pero si nosotros hilamos los pasos de la explicación, y si me hago bolas, que me lo repitan, porque ya me perdí. Bueno. Pregunta a Raquel. ¿Está aquí Raquel? En Navidad me va a contestar Raquel si es que está o no está. ¿Cómo van a entender? Esto tienen que estar en este tipo de clases, pero bueno. Cassandra. No está, maestra, fue a la facultad por unos papeles. Ok, gracias. Senil Mejía. Aquí estoy, profe. Gracias, hijo. Defíname, por favor, una cruza monohíbrida. Bueno, yo entiendo por lo que dice. No invente ni entienda. Aquí está en el pizarrón y aquí está usted en mi clase. Y lo he repetido desde que empecé. Y usted tiene que ir al grano. Nada de que yo entiendo. Es lo que usted entiende, tienen que entender todos los demás, porque si no, no estamos en la clase. ¿Qué es una cruza monohíbrida, Senil? Pues sí, o sea, la cruza monohíbrida la podemos definir como una línea parental de dos especies reproductoras. En Sí, este caso. Si se fija, mijo, ¿cómo se complica usted la existencia? Cuando lo único que tiene que decirme, Nader, pon atención, una cruza monohíbrida es aquella que realizamos cuando cruzamos líneas puras que difieren en una característica. ¿Estamos de acuerdo, Senil? Y no le damos tanto vuelta porque México sufrió un problema histórico. Cantinflas dejó embarrado a medio mundo. Él se daba la vuelta y no decía nada, ¿sí? Cantinfleamos. No, quitemos eso. Somos muy capaces. Ustedes son increíblemente buenos. Cruza monohíbrida es aquella que se genera o que se da o que se presenta cuando cruzamos líneas puras que difieren en una característica. Punto. Eso es todo. ¿Sí, Senil? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ok, mijo. Okay. Quiero que les quede bien claro y que me entiendan. No me lo tomen a mal. Es parte de mi entrega, ¿no? Gustavo Antonio. No está. Evidentemente que no está. Daniel. Es el chico del otro grupo, maestra, que estaba en esta lista, pero que es del otro grupo. No, pues, sí, ya lo tumbaron de allá, creo que está aquí. Bueno, pero en fin, si es un problema, y hay 2 o 3 con lo mismo. Ugarte, Carla. Sí, doctora, dígame. No, bueno, mero me contesta usted cuando entremos a Navidad. ¿Por qué, hijos? A ver si Adani, hágame una pregunta, la que quiera. Póngame atención, ¿sí? ¿Cuál es su canción favorita? Le falto al respeto a Shadani. Me preguntó una cosa tan insignificante que le puedo decir en este momento, es tal. No le contesto. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso si aquí estamos y a eso estamos? Y no les puedo quitar esa idea tan arraigada, ¿sí? Yo a veces me pregunto, ¿son hijos que no les permiten hablar en su casa? No lo creo.
No lo creo. Hoy los hijos les dan clases a los padres. Contéstenme, por favor, porque entonces yo me salgo de quicio. Vázquez Silvana. No sé. Maestra, creo que ya no es de esta clase. Pues el sistema las colocó. Valeria. ¿Sí? Ese es. Sí, dice Valeria. Valeria, Yacenil nos ayudó a definir una cruza monohíbrida. Quiero que me defina gen dominante, con lo que está aquí en el pizarrón. Pues es el carácter que hace mayor expresión. En este caso había tomado el negro. ¿Por qué no me generaliza? Porque no siempre va a ser el carácter negro. A lo mejor está gordo contra flaco. Generalice la definición. Y aquí están los elementos. Un gen dominante es aquel que se manifiesta fenotípicamente siempre que hagamos una cruza monohíbrida. Ya ni siquiera me la define, porque ya la definí, yo ya sé que es una cruza monohíbrida. Y en la primera generación se manifiesta fenotípicamente el carácter que es dominante. Desde el punto de vista, vamos a ver, Eckhart, Carlitos. Ok, gracias por contestarme. Desde el punto de vista de dotación cromosómica, ¿cómo son este individuo y este? Va la pregunta otra vez, hijo. ¿Cómo tiene que estar representado su material cromosómico aquí y acá? Perdón, disculpe. Gracias. Bueno, ¿qué pasó? Gracias, estoy en clases. Sí, yo te llamo más tarde, gracias. Si usted no entiende muy bien la pregunta, a lo mejor no está hecha adecuadamente, pero si tú es en el esquema y ve usted acá y ve usted acá y aquí ve algo, y esto, solamente esto le puede dar la respuesta a la pregunta que yo hice con respecto acá. Yo dije, ¿cómo es la dotación cromosómica de este y de este individuo? Es que, aquí está. Por aquí está la respuesta, es una palabra. No, pero el fenotipo lo veo. La dotación cromosómica no la veo, pero la intuyo. Sé que es. A ver, mi Carlitos. Si aquí hay formación de gametos es porque estos individuos son. ¿Quién ¿Me puedo ayudar, profe? Claro, mijo, claro. Ajá. Son diploides. Y después de la diploidía está la representación de la haploidía. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. ¿Puedo borrar todo lo que tengo hasta aquí?
¿No hay Profe. una duda más? Con todo gusto la contesto. Profe, solo un favor. Adelante. ¿Cree que podría bajar un poquito la cámara? Es que no se ve solo la parte de arriba de... Querida, sí, tiene usted que... ¿Ahí? Un poquito arriba, solo muy poquito arriba. Ahí, justo ahí. Es que ahí se ve más el pizarrón. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Gracias. No. Voy a representar lo mismo que tenía hace un momento, pero lo voy a representar de manera diferente. ¿Verdad que aquí, nada más para recordar, aquí era blanco? ¿O qué color era aquí? Negro. 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 Antes de pasar a lo que sigue, estoy representando la dotación cromosómica de este cuyo y de este. A ver, maestra Nader, pero los cuyos creo que tienen 28 cromosomas, sí, mi vida, pero yo solamente voy a trabajar con 2. ¿Por qué? Este es diploide y estoy tomando en cuenta una característica. Y además, estoy siendo arbitraria porque así lo exige, de pensar que el gen que codifica, o más bien la característica de color negro, se debe a un gen. Eso no es verdad, mis hijos, ¿eh? Las características son el resultado de la conjunción o de la acción de un titipuchal de genes y del factor ambiente. Pero, para que entendamos el comportamiento y los resultados de los diferentes patrones hereditarios que nos conforman. Julio es el que está en la cámara. ¿Es Julio? ¿Julio, mijo? ¿Es Julio? Un niño de playera negra. Ya que está ahí. Sí, mijo. No, nada más. Por ejemplo, Julio tiene patrón hereditario sexual, patrón hereditario influido por el sexo, tiene patrón hereditario codominante, tiene patrón hereditario porque tiene herencia intermedia, tiene codominancia, tiene genes letales que afortunadamente no se han evidenciado, porque quizá los nietos lo manifiesten, etcétera, etcétera. Entonces somos el producto de la acción de todo un titipuchal de genes y del factor ambiental, ¿sí? La conjunción de esto. Pero para poder entender los patrones hereditarios, vamos a trabajar de uno en uno. Bien, ¿qué creen que represente estas líneas verticales con un ombligo aquí? ¿Qué representarán? Quizás sean los cromosomas. Perfecto, mi vida. Los cromosomas. Y si eso es cierto, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Serían los genes? Diga usted, son los genes. No tiene usted por qué durar. La lógica es así. Cuando hablamos de genes, hablamos de cromosomas. Cuando hablamos de cromosomas, hablamos de DNA. Cuando hablamos de DNA, hablamos de nucleína. Cuando hablamos de nucleína, hablamos de cromatina. Cuando hablamos de cromatina, estamos hablando de eucromatina y heterocromatina. O sea,
Es un lenguaje maravilloso que solamente se modifica en función del momento en que lo utilicemos. Aquí está Carlos Eckalt, ¿sí? Tiene 2 nombres y su papá siempre le dice Carlos y su mamá le dice Eckalt, pero es el mismo. Y él atiende a uno y a otro. Entonces nucleína es lo mismo que DNA. Pues claro. ¿Cómo puedes definir el DNA? Pues ya saben, desde el punto de vista de constitución, una secuencia nucleotídica. Vamos a ver. Por eso hablamos de genes dominantes y de genes recesivos. Pero, ¿por qué represento 2 líneas? Porque el individuo es ¿qué? Ya me dijeron que esto representa los cromosomas. ¿Por qué los represento doble? ¿Por qué es qué? Esa pregunta se la hice a Carlitos y adelante. Son diploides. Esa es la respuesta, porque son diploides. Pero surge otro problema. Este y este son cromosomas. Miren, si nos remontamos, este es un caballo negro, pero al fin y al cabo, esta constitución se la debe a su papá y a su mamá. Sí o sí, esa es una cadena interminable. Entonces, este es el cromosoma de papá y este es el cromosoma de mamá. Sea quien sea lo que está aquí, caballo, perro, gato, hombre, mujer, lo que quieran. Entonces, estos cromosomas, uno con respecto al otro, ¿cómo son? Es el recesivo y el dominante. No, el otro concepto que lo vimos en meiosis y en mitosis. Y ahí todavía no vemos genes dominantes y recesivos. Los cromosomas, este es igualito a este, solo que este es de papá y este es de mamá. Por lo tanto, son cromosomas. ¿Cromosomas los X y Y, doctora? No, mi vida, no nos metamos con eso. Esto es todavía, eso es, lo vamos a ver cuando veamos herencia sexual. No. Cuando ¿Ambos son haploides? No, son diploides. ¿Los homólogos? Esa es la palabra. ¿Ven por qué? Sí lo saben, pero a lo mejor yo los hago bolas. Yo espero que no. Estos son cromosomas homólogos. Esta es una entidad diploide. Estos son líneas puras. Esto es una cruza monohíbrida. ¿Vamos bien? Sí. Decía Fidel Herrera Beltrán, y viene lo mejor. Sí, llegó a los Zetas, pero bueno. Entonces, como para que lleguemos acá, se necesita esto que ya saben qué es. ¿Verdad que sí ya saben? Sí. Bueno, entonces la voy a quitar porque ya se los recordé y voy a efectuar el fenómeno. Maestra, ¿podría aceptar a Valeria para que entre a la escuela, por favor? Sí, gracias. Por supuesto. Ahí está, Valeria. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a efectuar en el pizarrón, mediante líneas, el fenómeno de la meiosis. Esto, por supuesto, que se constituye en una célula, que es los gametos, ¿verdad? Y que todas estas son células, con respecto a esta célula, ¿cómo son estos?
Haploides. Eso. Hice los dibujos tan grandes, tengo que... Bueno, hasta aquí me llegan, me van siguiendo, ¿verdad? Porque voy a borrar. Sí. Ya no es necesario que juegue yo con líneas. Voy a jugar con símbolos. Por lo tanto, voy a entrar a la etapa muy interesante que a los estudiantes no se les debe olvidar para sus próximos problemas. Vamos a hablar de nomenclatura. Los estudiantes de este grupo quisieron que el color dominante fuera el negro, ¿se acuerdan? Sí, doctora. Bueno, entonces en la nomenclatura vamos a poner negro igual a ¿qué? A una literal. Vamos a tomar la N y la vamos a poner doble. El alternante es el color Blanco. y por lo tanto el alternante de este gen es su alelo. ¿Se acuerdan que ustedes definieron en sus glosarios o en sus crucigramas el concepto de alelo? Entonces, es así. Son líneas puras. Démosle el genoma a este individuo en función de literales. Llevemos la simbología acá. Ya no vamos a utilizar rayitas con los genes en puntitos. Ya vamos a utilizar la simbología que surgió después de los trabajos de Mendel. Mendel no hizo eso. Denme el genotipo de este individuo, porque el fenotipo ahí está, es negro. Quiero el genotipo. Es un órgano. NN. Sí, claro, por supuesto. Este es el genotipo. Ya tiene mayor cantidad de cromosomas, pero ahorita nomás estamos trabajando con este. Y por lo tanto, este. Donde está el color blanco no se ve en su en la cámara. Ahí. ¿Dijo? Sí, ahí está bien, gracias. Bien. Otra vez. Tenemos la simbología. ¿Qué tenemos que hacer para llegar hasta acá? Meiosis. Claro, mis hijos, porque los gametos no surgen porque escupan. Los gametos surgen porque se da un proceso que se llama meiosis. Y yo lo voy a representar así. Y le pongo una coma, porque si no, los transcribo y tengo lo mismo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué son estos? Van a ser ¿Qué? Los gametos haploides. Son parentales. uno. Los parentales son estos son los gametos 1. Cuando estos gametos se conjunten
por el proceso que ustedes conocen perfectamente bien, más lo voy a representar una vez. Me va a dar esto, sí o sí. Sí, doctora. Ok. Pregunta. Fenotípicamente, ¿cómo es este individuo? Fenotípicamente. Negro. Claro, este es negro. Genotípicamente, ¿cómo es este individuo? Blanco. Blanco y negro. Por favor, no pregunten barbaridades, no contesten barbaridades. Diploide. No, eso es en cuanto a dotación cromosómica. Este es fenotipo. Y genotípicamente, ¿cómo es este individuo? ¿Cómo es este individuo genotípicamente? Ya lo vi cuando hace rato y les dije, ¿qué es este cromosoma con respecto a este? ¿Son cromosomas qué? Homólogos. Homólogos. Homólogos, sí. Entonces, el genoma de este individuo es Homólogo. Homocigoto. Sí, porque da un solo tipo de gametos. Por eso es homocigoto, ¿qué? También este es homocigoto, pero no son iguales. Entonces, ¿este es un homocigoto qué? ¿Dominante? Claro, mija, claro, perfecto. Homocigoto dominante. Homocigoto recesivo. ¿Y este? Es heterocigótico. Eso, claro, por supuesto. Hasta aquí, sin todo el conocimiento que ahora tenemos la suerte de conocer, Mendel había hecho esto. Pero siempre tenía un problema. Hizo esto con el cuellito blanco y el negro, y cuando tiene la ascendencia se pregunta, ¿y el color blanco se perdió? No, las características no se pierden, y menos en una generación. Entonces, dice, lo voy a buscar. Recuerden siempre que después de hacer esto, llegar a F1, ustedes tienen que decir, ¿y la otra característica? No, la voy a buscar. ¿Cómo la buscamos? ¿Puedo borrar hasta aquí para que suba yo esto? Ya quedó. Sí, doctora. Ya, estos son los cimientos para la comprensión del primer principio de Mendel. Bueno, pero antes nada más quiero que aquí, con lo que tienen de aquí para abajo, me definan gen dominante. Va a ser el gen que se va a expresar fenotípicamente siempre que que suceda una cruza monohíbrida. Bien, muy bien. ¿Quién le contestó? Carolina Montiel Gabriel. Carolina Montiel. Sí. Ok, mija. Muy bien. Esa es la respuesta. Nader, por favor, pon atención, me dice Carolina. Un gen dominante es aquel que se manifiesta fenotípicamente en la primera generación filial siempre que hacemos una cruza monohíbrida. Ay, Carolina, pero ya no sé qué es cruza monohíbrida. Ponte a estudiar, Nader. Ya lo dije 20,000 veces. Bueno, esa es una manera, Carolina. Hay otra y está aquí, patente en el pizarrón.
Defínanme un gen dominante en función de todas las señas que les di. Ahora de mis hijos, piénsenle. Bueno, podría ser que de un gen dominante, el cual está expresado al principio como una célula diploide, por medio de una meiosis, va a arrojar dos células haploides que en conjunto con el alelo sería del otro padre, por así decirlo. Juntos va a haber una cosa por medio de lo que sería la reproducción, y esto va a dar como resultante un heterocigoto, el cual tiene una célula haploide ya sea del padre y una célula haploide ya sea de la madre. A ver, mi vida. De todo, no está dedicado, pero como mi maestro, no me gusta, pero en ese devenir utiliza usted un término. Heterocigoto. Un gen dominante se manifiesta fenotípicamente cuando está en estado homocigoto dominante o cuando está en estado heterocigoto. Aquí le vale. Este es así, es negro. Este no es así, pues es negro, porque existe la dominancia. ¿Quedó claro, mis hijos? Sí, doctora. Dos formas diferentes de definir un gen dominante. Uno, lo dijo muy bien su compañera. Nader, fíjate, un gen dominante es aquel que se manifiesta fenotípicamente en la primera generación siempre que haces una cruza monohíbrida. Chin, que es una cruza monohíbrida. No, ya eso puedes estudiar. Un gen dominante es aquel que se manifiesta cuando su genotipo es homocigoto dominante o su genotipo es heterocigoto. Genotipo, fenotipo, diploide, haploide, gametos, meiosis, líneas puras, pasión cromosómica, etc. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. ¿Puedo seguir? Ok, mis hijos. Voy a tomar, como yo quiero suponer, y ojalá así sea, que estos garabatos los hacen en su cuaderno, porque lo que al tiempo se le deja, el tiempo se lo lleva. Entonces, yo solamente voy a tomar esta parte, voy a borrar ya todo. Ustedes ya saben cómo surgió eso. Yo sé que los canso, pero esto es un intento de acercarme lo más posible a una clase presencial. Mendel llegó a eso y se pregunta, siempre se pregunta, bueno, ¿y el otro carácter qué le pasó? No, dice, lo voy a buscar. ¿Y saben qué se le ocurre? Dice, voy a hacer una autofecundación. Esto solito, esto era la generación filial 2, ¿se acuerdan? Acá abajo. Pero cuando Mendel vuelve a poner otro igual, entonces estos los convierte en parentales 2. Y repite el proceso. Y nosotros lo repetimos porque solamente así vamos a recordarlo.
¿Verdad que sí? ¿Vamos bien? Sí. Y sigue, ya no me voy a demorar mucho, voy a hacer esto. Este es un gameto, este mismo, con este, me da este diploide, este con este, me da este, y este con este, me da este. Ah. Fenotípicamente, ¿cómo es este? Feno. Negro. Este. Negro. 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 Blanco. Ah, ya salió la famosísima proporción fenotípica del primer principio de Mendel. No es la primera ley de Mendel. No hay leyes de Mendel. 3:1. Bueno, vamos a analizar. Sin que lo vuelva a poner en el pizarrón, ustedes tienen en su cuaderno y en su mente una cruza monohíbrida, tanto que llegan al F1. Y allí se dan cuenta, no, y el pinche color blanco, ¿dónde quedó? ¿Se perdió? ¿Se encogió? ¿Se borró? ¿Qué? No, lo vamos a buscar. Entonces, aquí hacen una ¿qué? ¿Qué hicieron? ¿La cruza? ¿Una qué? ¿Cruza? Hicieron una autofecundación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos concluyendo. Mis alumnos ya saben que es una cosa monohíbrida. Por supuesto que saben. Y saben que esto los lleva a una F1. Pero en ese camino se preguntan, ¿y el otro carácter? Y entonces realizan una autofecundación. Aquí en el pizarrón y con lo que ustedes tienen atrás, quiero que me digan en qué radica la diferencia entre una cruza monohíbrida y una autofecundación. En que la autofecundación ya no va a tener líneas puras. No. La autofecundación ya no va a tener líneas puras. Ajá, adelante, va bien. Sí, si no tiene líneas puras, la autofecundación se da entre organismos ¿de qué tipo? ¿Híbridos? Claro, mija, claro. ¿Quién me contestó? Nidia Morales García. Miriam, eso, me gusta que intervengan todas. Claro, Miriam. La diferencia es que cuando Guadalupe hizo una cruza monohíbrida, tomó líneas puras como parentales que difieren en una característica. Y cuando hace una autofecundación, toma descendientes de la primera generación, que son híbridos, y los autofecunda, por supuesto. Esa es la respuesta. Ya sabemos entonces hacer una cruza monohíbrida, sabemos cómo hacerla y para qué. Y todo lo que se genera a partir de esta.
Sabemos para qué sirve la autofecundación, para buscar lo que aparentemente se ha perdido porque no se manifiesta, pero yo lo voy a encontrar con esto. Esto nos remitió a recordar que toda entidad biológica tiene una dotación cromosómica y que por lo tanto, pues los que tenemos reproducción sexual somos diploides y que podemos formar gametos y que las líneas puras en una cruza monohíbrida difieren en una sola característica, que se representa con símbolos que al fin y al cabo están representando la homología entre los cromosomas, porque un cromosoma es de papá y el otro es de mamá, de aquí a la eternidad. ¿Sí? Bueno, sabemos que para hacer esto tenemos que hacer meiosis, que no es otra cosa más que separar estos que aquí por otro lado son cromosomas y luego los rejunto y me da esta proporción. Siempre que Mendel hizo eso, sacó lo siguiente. Hay dos cosas que quiero todavía revisar aquí. Voy a representar los negros con este. Y los otros con lo que corresponde. Esto le fue muy sencillo, pues cuando los descendientes eran 4, pero aquí voy a dar una cifra, a lo mejor no me da correcta, pero luego la cambiamos. Aquí hay 185 descendientes. ¿Qué es esta proporción fenotípica que se expresa y que se conoce históricamente como la proporción fenotípica 3:1? Fue ensayada cientos de veces. Y llega un momento en que en cierto vegetal que cruzó, tomando en cuenta hoja redondita contra hoja larga, u hoja chiquita con hoja grande, lo que quieran, le dio aquí 185 descendientes. ¿Cómo le hizo para decir que este era un ejemplo de que su hipótesis era correcta? ¿Cómo saco la proporción de 3:1 de 185? Ya la tengo, pero por Dios, mis hijos. ¿Podríamos dividir 185 entre 4? Sí, perfecto. Esa es la respuesta. Y le da aproximadamente 47. 46, ajá, 46.5. Lo subimos a 47 y luego, si 47 es la unidad, aquí debe haber 47 de color, que era blanco, ¿verdad? Sí. Blanco. Y lo restante para ciento tantos, 141. ya lo corré. 141. ¿140 de qué? 1. Ok. Lo hizo y lo hizo y lo hizo y siempre obtenía cifras exactas o estadísticamente válidas muy, muy cercanas. Permítanme.
hacer otra explicación. Muñoz Ochoa Alejandro. Presente. Eso, aquí está, mi hijo. Muchísimas gracias. Muñoz Ochoa Alejandro es un amante del ganado equino. Él se dedica a criar caballos de buena pinta, porque incluso él puede estar proporcionándole a los dueños o a la gente que está metida con el hipódromo para darle animales de buena pinta. Bueno. Y una de las cosas que manifiesta, bueno, hay tantas. Un caballo es un animal hermosísimo y a lo mejor las orejas paraditas, ¿no? Quizás eso sea una de las características que se toma en cuenta. Muñoz Ochoa tiene una cría, tiene su criadero. Y Nader va y le dice, yo quiero, aquí tienes los que tienen orejas de los que yo quiero, pues son los que están representados por verde. Véndeme este. Porque se me va a dar orejas chiquitas. Yo quiero también tener un cría, una selección. Y Muñoz me dice, no, Nader, no, a ver. A mí no me vas a venir a partir la mamá después porque no te salga lo que tú estás esperando. Yo soy honesto y tú, pues no te va a gustar que te vea la cara. Entonces, dame oportunidad a que yo encuentre líneas puras para que yo te venda líneas puras, porque me las vas a pagar al precio que yo estoy poniendo. Y claro, nadie llega y dice, no te estoy preguntando cuánto valen, te estoy diciendo que necesito estos animales. Ah, bueno. Entonces, aparentemente es el que nadie quiere porque le llama mucho la atención. No. Entonces, las orejas chiquitas y las orejas largas se deben a esto. Estos son los genes. Vamos a tomar aquí en cuenta que las orejas chiquitas se deben a un gen recesivo. Y eso andamos buscando. Entonces, Muñoz toma y lo pone así, porque no le conoce su genotipo. Y ahora, para seleccionar lo que necesita vender a buen precio, que su credibilidad no caiga en desgracia, porque de esto vive, y Nader va a dar el pitazo, no vayan, es un tramposo. O a la inversa, ¿quieren buen ganado? Vayan con Ochoa. El Muñoz va a darles realmente lo que quieren. Entonces Muñoz hace lo siguiente, tiene un probando que no sabe qué es y lo cruza con este. Si con este le da puras orejas grandes, le dice a Nader, este no te lo recomiendo. ¿Por qué?
Porque no es lo que te conviene. Te voy a dar lo que tú quieres. ¿Ah? Díganme qué genotipo tiene si las orejas son grandes. ¿Recesivo? Dominante, ¿no? Porque queremos... No. Sí. Claro. Bueno, es que había dicho que te quería lo de las orejas paradas, ¿no? Paraditas, a lo mejor por eso me confundí, pero sí tendría que ser el dominante. Bueno, mijo, la verdad no importa. Aquí están las orejas. Quiero el de orejas chiquitas. Le cambiamos al concepto, ¿sí? Para ya no borrar. Es lo de menos. Lo que importa es que entendamos. Ahora lo cambiamos. Quiero el de orejas chiquitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, doctora. Entonces, y yo vi que ahí en la manadita, sería precioso, tiene las orejas chiquitas. Le digo al Muñoz, véndeme y ahorita te separo el otro. No, jodas, nada, espérate. Entonces, Muñoz agarra y no conoce su genotipo, pero sí conoce el genotipo de uno de los padres, bueno, de los dos, que es recesivo. Y si le da orejas grandes, ¿cómo es? Recesivo. No, mis hijos, ¿cómo recesivo es Dominante, porque da orejas grandes. Y es así, ¿verdad? ¿Verdad, hija? Y cuando sea así, todos los descendientes van a ser así. ¿Qué hizo Muñoz? Hizo un retrocruce de prueba. Tomó la entidad que pretende investigar y lo retrocruza con uno de los parentales y siempre el homocigoto recesivo. Y miren, todos los que salgan de aquí van a ser híbridos, pero además son híbridos con el carácter dominante. Ahora, si hubiese sido de todos modos de orejas de orejas chiquitas, ¿sí? Sí, tomé mal el ejemplo, sí es cierto. Bueno, si es así, miren lo que me da. Y nada, no quiere andar tanteando, no quiere que le dé la mitad de orejas grandes y la mitad de orejas chiquitas. Ella quiere que siempre la descendencia sea de orejas chiquitas. Entonces, al final, ¿a qué nos lleva esto? A que quede asentado que un retrocruce de prueba significa cruzar el organismo que tiene el problema, que no conocemos su genotipo, por hacer una retrocruza con el parental siempre doble homocigoto recesivo. Si la descendencia me da toda que tenga el carácter que yo no quiero, pues entonces es un gen dominante y no está catalogando la característica que yo quiero. ¿Sí está entendido? Dependiendo de la descendencia que yo obtenga o que Muñoz obtiene cuando hace su retrocruce, pues él identifica el genotipo de una entidad cuyo genotipo no conoce. Conoce el fenotipo, son orejas chiquitas. Sí, pero tiene razón. Como di el de orejas, siempre, si es de orejas chiquitas, significa que es
homocigoto recesivo. Pero, y no, el problema estuvo mal planteado. Quiero tener orejas chiquitas, pues tendrá que ser este que también es homocigoto recesivo. Lo vamos a cambiar. A ver si no nos hago más bolas. Las orejas grandes se deben a un gen dominante. Aquí estuvo el error. Ahora sí, olvídense lo demás. Las orejas chiquitas se deben a un gen dominante. Y yo quiero orejas chiquitas. Aquí está este. Cuidado, porque este de orejas chiquitas puede ser así o puede ser así. ¿Se acuerdan? ¿Ahora sí me van siguiendo? Sí. Y si tomo, le digo a Muñoz, este dame. Y dice, déjame probarlo, Nader. Y lo toma y dice, si este es así, todos los descendientes van a ser de orejas. De orejas chiquitas. Yo es lo que quiero. O sea, no me equivoqué. Pero quiero la pareja. Quiero este. Lo toma Muñoz y dice, si a Muñoz cuando prueba le salen la mitad de orejas chiquitas y la mitad de orejas grandes, él me dice, Nader, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Está muy bonito. ¿Sabes qué? Es heterocigoto. Mira, es así. Y entonces te va a dar este con este con este con este con este. No. Déjame encontrar en la manada, déjame encontrar otro que sea como este genotípicamente. Ahora sí ya. ¿Quedó? Ya. Sí, profe. Perdón, la niña que habló, que sí, ¿quedó claro para todos? Sí. Yo tomé mal el problema anterior, pero ya lo compuse. ¿Puedo borrar? Sí. Esto no es un conejo. En metafase, cuando observamos los cromosomas en la placa ecuatorial, este es el cromosoma paterno y este es el cromosoma materno.
se acercan, nomás lo voy a hacer con uno, se acercan a la placa ecuatorial porque se van a disyuntar, se van a segregar. Estos, como los niños groseros, va a llegar un momento en que se empuja uno al otro porque van a emigrar hacia los polos. ¿Sí? ¿Y qué tienen esos cromosomas a lo largo de toda su longitud? Pues genes. Cuando se lleva a cabo la separación para formar los gametos, ¿sí? Los cromosomas homólogos tienden a segregarse, por ende los genes, para pasar a formar parte de gametos diferentes. De ahí todo el barullo que hicimos para encontrar una proporción 3:1, que representa en su cuaderno, en la parte superior derecha, porque a esa hoja tendrán que regresar, pongan lo siguiente: proporciones fenotípicas. La primera es 3:1, que corresponde al primer principio de Mendel, o principio de segregación. ¿De dónde surgió esto? Porque hacer dibujitos y poner el pizarrón todo a gusto del que va a ser el experimento o el ensayo, está bien, pero todo tiene un marco teórico. Absolutamente todas las investigaciones provienen o todos los resultados experimentales provienen de una investigación, en principio, teórica. ¿Sí? El hombre se pregunta, la pinche araña, ¿por qué hará el nido con tantos cuadritos? No, qué bonito es, parece que es una estrella con escaleras. Y empieza a estudiar todo lo referente a eso, porque quiere saber por qué la araña hace así sus nidos o sus telares, y por qué, si hay una esquina, la empieza a partir de la esquina y no se va a la parte central. ¿Sí? Entonces, el primer principio de Mendel o principio de segregación establece que genes que ocupan la misma posición en cromosomas homólogos tienden a segregarse, por eso se llama principio de segregación, a separarse para pasar a formar parte de gametos diferentes, porque esto va a ser un gameto y este va a ser otro. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto el primer patrón hereditario que representa, a su vez, el primer principio de Mendel o principio de segregación, y que siempre estará
representado por una proporción fenotípica característica comprobada cientos, miles de veces. Cuando yo les pregunte, y así, a boca de jarro, ¿qué significa el 3:1? Inmediatamente tienen que decir, 3:1 es la proporción fenotípica que representa el primer principio de Mendel. Y contesta otro compañero, o el principio de segregación, maestra. Cualquiera de los dos es válido. Ahí la dejamos. La próxima, vemos el segundo principio y avanzamos a los diferentes patrones hereditarios. ¿Alguna de mis hijos? Doctora, Quedó entendido, no les molesto con que grito y les grito, no, ahí está el pizarrón. Siempre es con la finalidad de culminar la intención del estudiante de aprender. Se les va a olvidar, pero mientras se divierten. Gracias, doctor. Dijo que era lo de 3:1 era la segregación fenotípica de qué? A ver, mi vida. La proporción fenotípica 3:1 en genética corresponde a la proporción que representa el primer principio de Mendel o el principio de segregación, que teóricamente establece genes que ocupan la misma posición en cromosomas homólogos tienden a segregarse. Segregarse es disyuntar, es separarse, ¿sí? Tienden a segregarse para pasar a formar parte de gametos diferentes. No hay ley de Mendel, hay el primer principio que tiene un fundamento teórico. Y nosotros empezamos con el fundamento práctico, o más bien el resultado de ese fundamento teórico, y llevo como si fuéramos a un día de campo, y empezamos a avanzar y consolidamos con el fundamento teórico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? ¿Me preguntó Pablo? Sí, muchas gracias. Pablito, ¿quedó claro? Sí, gracias. Bueno, a usted. ¿Alguien? Yo les recomiendo. De veras que, bueno, ¿cómo es esto tan fácil? Bajen su tarea de cruza monohíbrida, ahí está. Entonces, y hagan 2 o 3 ejercicios y ya después los pasan en limpio y dicen, bueno, yo voy a poner el del gato Monte.